Las guitarras de Trump. Trump, guitarra eléctrica. ¿Qué tiene que ver? Si el único rockero más o menos que anda con él es Kid Rock, bueno, y Ted Nugent también. Ya se quitó el zumbido raro, ¿verdad? Sí era de la ecualización. Subí las graves en la ecualización y hubo un problema allí, lo siento, mis disculpas. Bueno, no sé si ustedes saben que Donald Trump se ha dedicado a vender, además de todo lo que hace, se dedica a vender cosas. Su incesante trabajo de sacarle dinero a la gente, a últimas fechas ha puesto 3 veces a la venta tarjetas digitales coleccionables NTFS. ¿Cómo son coleccionables las tarjetas digitales? No existen impresas. Están hechas así, con inteligencia artificial, generativa. Pues mira, te dan el certificado de que eres dueño de una de estas por $99. Te dan el certificado de que es un NTFS. O sea, nada. Pero, si comprabas 250 tarjetas al mismo tiempo, en la misma operación, cenas con el presidente en Mar-a-Lago y te dan un recorte del traje que usó en su debate con Hillary Clinton. Y hubo gente que compró 250 tarjetas de estas, donde además lo presentan como a caballo y como sheriff y como bombero y como soldado, con un cuerpo que no tuvo ni cuando era joven, ¿no? Este es uno de los timos recientes de Trump. Luego está, por supuesto, su Biblia, una Biblia en la que metió parte de los documentos de los Estados Unidos y que, como buena Biblia de Dios bendiga a los Estados Unidos, está hecha en China. Está impresa, diseñada, impresa y encuadernada en China. Maravilloso, es una locura. Luego, ha sacado zapatos que todavía no los entregan, pero tú los pagabas y ya los tenías. Luego ha sacado monedas, las monedas conmemorativas de Trump. Y relojes. Unos relojes que no sé quién se los fabrica, pero que dicen Trump. Trump tiene una historia de ponerle su nombre a lo que sea, en muchas ocasiones timando a la gente de muy mala manera, ¿no? Recuerdo la Universidad Trump, que nunca fue una universidad, que nunca impartió una sola clase y que le sacó mucho dinero a mucha gente. Los filetes Trump, que tampoco sirvieron absolutamente para nada. Y el logro máximo de la historia de negocios de Donald J. Trump, que es haber quebrado 2 casinos. O sea, se necesita mucho para quebrar un casino. Para quebrar 2. Pues lo último que nos ofrece Donald Trump es una edición limitada de guitarra. Solo hay 1,300 a $11,000 cada una, me parece. Estamos hablando de millones de dólares al bolsillo de Trump. Acústicas y eléctricas están, algunas incluso van firmadas por Donald Trump. Esas cuestan más, por supuesto. Y así lo anunciaba Donald Trump en la compañía de su amigo Elon Musk. Ahí tiene su águila, muy importante, el águila calva, que es el símbolo de los Estados Unidos. Atrás una bandera de los Estados Unidos, como esas que abraza Trump de una manera muy inquietante. Y luego tiene Make America Great Again, hagamos Estados Unidos grande de nuevo, a lo largo del diapasón. Y en la parte alta, por cierto, de la cabeza de la guitarra, donde están la maquinaria para afinar las cuerdas, ahí en la cabeza pues dice 45, porque fue el presidente número 45 de los Estados Unidos. Si bien esa guitarra tiene una característica, pues, me parece a una guitarra muy común que usan pues, millones de grandes guitarristas del mundo y otros que somos peores guitarristas, y que es así. Esta es una pésima copia. Es una pésima copia de esas guitarras. Sí, se pueden ver el parecido notable de la guitarra. De la guitarra, pues en el switch que abre uno o los dos juegos de pastillas en las cuatro
las 4 perillas que controlan el volumen y el tono de cada una de las 2 pastillas, en el recorte que permite ir hasta el último traste. Esta es una imitación, ya quisiera yo que fuera real, es una imitación efectiva real de Hohner, una compañía que pues le pagó a los dueños del diseño para hacer esta guitarra barata y tal. Pero los dueños del diseño son las guitarras Gibson. Gibson es una de las 2 grandes marcas de guitarras, ahora son 3 con PRS, pero las 2 grandes tradicionales han sido Gibson y Fender. Y las 2 formas de guitarra más conocidas del mundo son esta de Gibson, que es la Les Paul, tienen otros diseños, pero esta es la más famosa, y la Stratocaster de Fender, que es más conocida, que es otro modelo más conocido, también conocido, que es la Telecaster. Entonces, pues alguien en Gibson vio el anuncio de Donald Trump y dijo, se parece la posición de las pastillas, el interruptor de las pastillas, las 4 perillas, la posición en sí de las pastillas, la posición del puente, la posición del... y que lo demandan. Gibson le ha enviado a la compañía que fabrica las guitarras de Donald Trump una carta de intimación diciéndole que deje de hacer lo que está haciendo o les van a meter una demanda del tamaño del Coliseo Romano. Gibson afirma que la compañía 16 Creative está vendiendo guitarras con diseños que infringen las marcas comerciales exclusivas de Gibson, particularmente la forma del cuerpo de la icónica Les Paul, que se llama así porque la diseñó personalmente el gran guitarrista Les Paul. Son $11,500, decía ellos, si están firmadas por Trump, si no $1,500. Vende otras guitarras acústicas que, bueno, no tienen nada que ver con esto, pero son estas las que evidentemente son una fusilata cantabile mantropo de las guitarras Gibson. La foto original de Donald Trump, la que vimos al principio del Twitter, pues salió apenas el 20 de noviembre. 8 días han ocurrido y los representantes de Gibson dijeron que efectivamente confirmamos que se ha expedido una orden de intimación contra 16 Creative. Ahora falta ver si se van a defender, si van a cambiar el diseño de las guitarras, si van a seguir adelante o si pagan los derechos de autor, que no les van a salir baratos. Porque Trump ya dice que la primera edición de la guitarra eléctrica American Eagle, águila estadounidense, ya están vendidas. Y están aceptando órdenes para la siguiente línea, la serie presidencial, que tiene exactamente el mismo diseño de la Les Paul. Yo no sé para qué se mete la gente en eso. Además no te das cuenta que todos estos, solo que esté por allí Eric Clapton o Ted Nugent, pero casi todos son progres. O de centro, así como muy light. Pues de derecha, como Keith Rock y como Ted Nugent, hay 4, ¿no? 5. Entre ellos Clapton, que es medio racista. Pero yo no sé por qué hacen esas cosas y se meten en esos líos. Pero esa es, pues, la historia de las guitarras eléctricas de Donald Trump. A ver qué nos vende después. Porque él va a seguir vendiendo cosas porque no puede controlarse.